Hola mis estimados, una vez más aquí trayéndoles algo para que se entretengan o para que pasen un mal día. No sé cómo lo vayan a tomar. Va a ser mi opinión personal y es porque voy a hablar de algo que en su momento fue bastante popular y hace 3 días lo escuché en una pequeñísima conversación que tuve con una persona. Se trata de la expresión que dice así: Jesucristo es verbo, no sustantivo. Así dice la expresión. Espero no tener dificultades con el derecho de autor, que no creo que haya sido registrado, pero la expresión dice así: Jesucristo es verbo, no sustantivo. Y es que resulta de que pues esta expresión se oye bastante bonita, parece que tiene hasta un buen mensaje, pero me gustaría hacer un análisis y que quede claro que es un análisis muy, pero muy personal. Y lo voy a hacer a raíz de que la persona con la que conversé fue muy poquita lo que hablamos. Pero resulta que cuando me dijo esa expresión, yo le pregunté qué significaba para él esa expresión y evadió la respuesta. Eso me hizo pensar si él estaba consciente de lo que estaba diciendo o solamente pasa como en muchas ocasiones que decimos algo y no nos damos cuenta que ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Bien, resulta de que lo que yo quiero hablar es lo siguiente. Y aquí es donde va lo que yo digo que tal vez a alguien no le parezca. Cristianamente hablando, es incorrecto. Y lo voy a decir por qué. Antes quiero anticipar tal vez algunas opiniones que tal vez puedan decirme, que es que se trata de que hay que hacer acciones, obras. Pues sí, al buscarle el sentido, lo vamos a encontrar. Pero la razón por la que yo voy a hablar de este tema es porque esa persona que me dijo esa expresión, Dios es verbo, no sustantivo, me dio la impresión de que está entendiéndolo mal. Y también entiendo por qué se puede entender. Y no tal vez es que sea mal, sino que incorrecto. Y aquí voy a hacer el, el desarrollo de los significados de estas palabras, porque por ahí anda el problema. Para mí el problema está en que la expresión Jesucristo es verbo, no sustantivo, tiene una contradicción en sí misma y también opaca la persona de Jesucristo. Y otro problema que encuentro es que en la expresión o en la elaboración de esta frase estamos utilizando las palabras de manera equivocada y peor aún, ambigua tal vez. Las palabras que se usan son verbo y sustantivo. Verbo es una palabra que corresponde a la gramática. Y sustantivo, una palabra que pertenece también a la gramática. ¿Qué quiero decir con esto? De que son palabras que usamos en una oración o en una sentencia. Si yo digo, Felipe trabaja mucho, aquí estaría diciendo que Felipe es el sustantivo, es decir, el nombre que uso, en este caso Felipe, y el verbo es trabajar, trabaja. Entonces tenemos de que el sustantivo es Felipe y el verbo es trabajar. Podemos también decir, ayer me divertí mucho. Entonces aquí
no vemos nombre, pero va explícito. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, ayer trabajé mucho, en la manera de que lo estoy diciendo, estoy insinuando que soy yo el que trabajé. Entonces, el sustantivo soy yo y el verbo sigue siendo trabajar. O sea que el sustantivo no tiene que estar explícitamente o físicamente en la oración. Tampoco tiene que ser el nombre, aunque el nombre es parte de la oración, pero no tiene que ser el nombre que se le ha dado a una persona o a un animal. Porque podemos decir, el perro ladra. El perro es el sustantivo y ladrar es el verbo. Y el perro no es un nombre propio, es un nombre común. A menos que dijéramos, Nerón ayer no me dejó dormir. Pues si el perro se llama Nerón, entonces estoy usando el nombre del perro Nerón. Es nombre propio Nerón. Y el verbo sigue siendo ladrar. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí viene el problema de algunas personas que tal vez malentiendan esta expresión de Jesucristo es verbo no sustantivo. Y resulta que el problema se da en que estamos utilizando verbo como una parte de la oración. O sea, es una sección de la gramática. Y el sustantivo lo estamos usando también como parte de una oración. Entonces no estamos hablando de Jesucristo, Dios. Simplemente estamos hablando de cualquier persona dentro de una oración, en donde no implica su divinidad, su poder y todos los atributos que tiene Dios. Esa es la parte que a mí me llama la atención, de que la expresión solamente implica como cuando estoy yo en primaria y me están enseñando a formar oraciones. Y me dicen, este es el verbo, este es el sustantivo, este es el predicado. Entonces, por eso que quiero hacer este video. No pretendo burlarme de nadie. Tampoco pretendo decir que no se debe de decir. Mi intención es saber lo que decimos cuando lo decimos. Y voy a utilizar mejor en esta ocasión algunas definiciones para que después pueda desarrollar el por qué es que yo estoy hablando de este tema. Bien, voy a comenzar con la definición o qué es un verbo. Dice así, esto es en gramática. No estoy hablando de ni religión, ni de cristianismo, ni de catolicismo. Estoy hablando de gramática. Un verbo es la parte de la oración o categoría gramatical que expresa una acción, un movimiento, una existencia, un estado o un proceso. Y funcionan como el núcleo del predicado, lo que significa que son indispensables para que una oración tenga sentido y exprese una idea completa. Es decir, si yo quiero dar a entender de que estoy grabando este video en este momento, el sustantivo tal vez lo pueda omitir, porque puedo decir, estoy grabando un video. Entonces, el sustantivo, que sería en este caso el pronombre yo, lo puedo omitir y se entiende que soy yo el que está grabando el video. Pero el verbo es imprescindible. Y en este caso que yo digo estoy grabando un video, significa que el verbo es grabar. Si yo no uso la palabra grabar, será imposible que entiendan qué es lo que estoy haciendo. Porque tengo que decir
el verbo grabar. Es imprescindible. Ahora, ¿qué significa usar un verbo? Significa que a través de esa palabra que vamos a usar como verbo, vamos a dar a entender una acción. Por ejemplo, estoy grabando un video. Es un acto mío. Estoy haciendo un video. Podemos hacer también, el niño grita mucho o el niño corre. El niño está triste. El niño es inteligente. Entonces, estamos utilizando diferentes palabras, pero que el verbo indica algo. Por ejemplo, decir las estrellas se mueven en el firmamento. Estamos diciendo que se están moviendo. También podemos decir las, las, las estrellas alumbran o tienen luz. En fin, todo lo que tenemos que decir con respecto a un fenómeno, a un objeto, a una persona, a un animal, tiene que ir acompañada de un verbo para que podamos expresar, si hay una acción, un movimiento, una existencia, un estado o un proceso. Eso es verbo en gramática. Bueno, ahora, si lo vamos a ver en este contexto, ¿Jesús es verbo o Jesucristo es verbo? No, no puede ser verbo Jesucristo porque ¿cómo vamos a conjugar la palabra Jesucristo? Yo sé que ahorita van a estar pensando que es lo más ridículo que estoy hablando. Tal vez digan que es un razonamiento absurdo, pero van a encontrar el sentido cuando les diga por qué es que no puede ser Jesucristo verbo, porque gramaticalmente hablando no puede conjugarse. Ahora, ¿por qué digo que gramaticalmente? Porque en la expresión se utiliza la palabra sustantivo. Y sustantivo es, como les dije, algo que es parte de la oración. Y ahorita vamos a ver qué es la palabra sustantivo. Dice así, la palabra sustantivo proviene del latín substantivus, que significa que tiene existencia propia o consustancia. Está formada por el prefijo sub, que significa debajo, el verbo stare, que significa estar en pie o parado, y el sufijo tibus, que indica una relación. Se refiere a aquello que nombra la esencia de las cosas. Bueno, vemos acá de que sustantivo es una palabra que se refiere a aquello que nombra la esencia de las cosas. Vamos a ver otro detalle que hay con relación a sustantivo. Dice así, el sustantivo recibe ese nombre porque su función principal es sustentar, dar base, sostén o identidad a todo lo que nos rodea. Bueno, dice su función principal es sustentar. Sustentar significa dar base o identidad. Entonces, si hablamos de la gramática, estamos viendo de que esta palabra sustantivo va a significar algo que le da identidad. Por ejemplo, cuando decimos el hombre fue a la luna, le estamos dando una existencia a un ser que fue un hombre. Le estamos dando una identidad. Pero veamos más que nos dice aquí la palabra sustantivo.
Vimos que en la definición de sustantivo aparece una palabra que es sustentar. O sea, sustentar tiene la misma raíz de sustantivo. Vamos a ver qué significa sustentar. Sustentar es un verbo que significa mantener, apoyar, defender o proveer lo necesario para que algo o alguien se conserve. Entonces, si nosotros usamos la palabra sustantivo, estamos hablando de algo que le damos identidad, existencia, algo que está ahí presente en la oración. Puede ser que sea la parte de la oración, la persona, el animal o la cosa. Puede también hacer una cosa que está haciendo ya sea una acción o simplemente manifestando una existencia. Entonces, sustantivo no es muy adecuado para contrastarlo con verbo si vamos a hablar de Jesucristo. Porque, óiganme bien, el tema aquí es Jesucristo. A mí no me interesa muchísimo qué es el verbo y qué es el sustantivo. A mí lo que me interesa como cristiano es qué es Jesucristo. Y esto es lo que vamos a tratar de encontrar. Si es verbo o si es sustantivo o ninguna de las dos o las dos. Y vamos a acercándonos más a qué es Jesucristo. Vamos a buscar algo más. Hablando de verbo como Jesucristo, encontramos estas dos situaciones. En la religión cristiana, el verbo es Jesucristo. Este término proviene del griego logos, que significa palabra, razón o expresión, y se utiliza en el Evangelio de San Juan para enseñar que Jesús es la palabra de Dios, eterna de Dios, existiendo desde el principio y compartiendo su misma naturaleza divina. También podemos verlo de esta manera. En el cristianismo, el verbo es un título que designa a Jesucristo y proviene otra vez lo mismo, del latín verbum, palabra. Fijémonos, aquí el verbo proviene del latín, verbum. Verbum en latín significa palabra. O sea, no significa conjugar una palabra. Eso es lo que quiero que me vayan entendiendo. Verbo en cristianismo no significa conjugar una palabra. Significa palabra. Y traduce el griego logos, que significa tanto palabra como razón. O sea, aquí no solamente la palabra, sino que también es la razón. Y representa a Dios revelado y expresado. El Hijo eterno a través del cual el Padre se comunica, actúa y crea el universo. Bien, ahora sí vemos de que verbo es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el verbo. Ahora, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Es Jesucristo sustantivo? Porque recuerden, la expresión con la que comencé es aquella que dice Jesús es verbo no sustantivo. Veamos aquí gramaticalmente hablando. Jesucristo es un sustantivo. Es un sustantivo propio porque nombra a una persona específica. Lo voy a repetir. Gramaticalmente, Jesucristo es un sustantivo propio porque nombra a una persona específica. Entonces, sí, Jesucristo sí es sustantivo. Ahora vamos a buscar por qué es que esto que yo acabo de decir contradice la expresión Jesucristo es verbo y no sustantivo. Pero eso lo vamos a ir descubriendo
poco a poco. Bien, un detalle. En gramática, nosotros también escuchamos la palabra decir el nombre como parte de la oración. Como estoy hablando de gramática, tomemos en cuenta que no me refiero a la oración a Dios. Es una sentencia cualquiera. Entonces, sustantivo equivale a decir el nombre como parte de la oración. Ahora, un sustantivo es la palabra que usamos para nombrar a personas, animales, lugares, objetos, ideas o sentimientos en la oración. En la oración suele funcionar como el sujeto, quien realiza la acción, o como el objeto sobre el cual recae la acción. Entonces, Jesucristo, ¿por qué puede ser sustantivo y es sustantivo? Porque podemos decir Jesucristo predicó, Jesucristo hizo milagros, Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo es el Salvador del mundo. En todas estas oraciones que acabo de decir, Jesucristo es el sustantivo. ¿Por qué? Porque dice que suele funcionar como el sujeto que realiza la acción. Entonces, Jesucristo es sustantivo. Ahora pasemos a verbo. El verbo tiene que escribirse con letra mayúscula cuando nos referimos a Jesucristo. Cuando decimos verbo y es Jesucristo, entonces tenemos que escribirlo con V grande, V mayúscula. Y como ya vimos que es verbo, y lo voy a repetir para que llevemos el hilo. Dice así: el verbo es Jesucristo y proviene del griego que significa palabra. Es decir, que es lo que también enseñó Jesús, que es la palabra. Por eso nosotros decimos la palabra es Jesucristo mismo. Y dice que logos, perdón, en español es verbo. Verbo representa a Dios revelado y expresado. Es el Hijo Eterno. Entonces, no es que signifique de que verbo son las acciones que hacemos nosotros, porque esta es la intención de la expresión, de que tenemos que hacer obras. Y un aplauso para ese deseo. Es muy bien dicho. ¿Cuál es el problema? Que es lo que se entienda de verbo. Y por lo menos el caso, y el que yo quiero aprovechar, es que esa persona pensaba en su manera de hablar de que la palabra verbo significan las obras. Y eso no es así. Verbo en el cristianismo es Jesucristo mismo. Es Jesucristo. No es nada más. Verbo es Jesucristo. Vamos a ver cómo sabemos eso. Si buscamos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, vamos a encontrar lo siguiente, y dice: y el verbo se hizo carne. ¿Qué significa y el verbo se hizo carne? Significa que hay un ser que tenía una existencia previa al momento de haberse hecho carne.
Porque dice, el verbo se hizo carne. O sea, ese verbo ya existía. Ese ser ya existía, pero no se había encarnado. Entonces, verbo se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad antes de la concepción, antes de haber venido aquí a la tierra. Por eso dice, y el verbo se hizo carne. O sea, hay dos tiempos que lo determina el verbo. Se hizo. Se hizo. El verbo ya existía y se convirtió en carne. Se convirtió en hombre. Entonces, ese verbo se convirtió. ¿Qué significa? ¿Que dejó de ser verbo? No. Porque nosotros como cristianos en nuestra fe sabemos de que lo que Dios hizo no fue una transformación. No fue que dejó una dimensión o una naturaleza y tomó otra. No. Jesucristo lo que hizo fue que tomó otra naturaleza. Es decir, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, su naturaleza es divina. O sea, el verbo, desde antes de la creación, es una naturaleza divina. Y eso es el verbo. Ese verbo vino un tiempo en donde vino a la tierra, tomó naturaleza humana y se hizo hombre. Entonces, ¿cómo? No es que cambió de naturaleza, que dejó de ser Dios y se hizo hombre, entonces sigue siendo Dios, pero ahora es también hombre. O sea, es hombre y Dios. Entonces, antes voy a hacer un paréntesis porque me gustaría aprovechar para aclarar una cosa. En lo personal, yo pienso que no es adecuado usar el porcentaje cuando nos referimos a la naturaleza de Cristo. Porque a veces escuchamos decir, es 100% Dios y 100% hombre. Les voy a decir en dónde está el problema. Si yo tengo una botella y la botella agarra 100, pongámosle 100 onzas líquidas de fluido, entonces agarra 100. Entonces, o pongámoslo más claro, tengo un barril y ese barril agarra 100 botellas de agua, 100 botellas de agua. Si yo lleno este barril y lo lleno que ya no le cabe nada, puedo decir que está lleno 100%, 100% lleno, porque el 100 que puede, que tiene la capacidad de retener, lo ha logrado alcanzar. Entonces, está 100% lleno. Si yo lo dejo a la mitad y le echo, pongamos que le pongo aceite y lo lleno y ya no le cabe nada. Entonces, yo podía decir con más o menos precisión que está el 50% de agua y el 50% de aceite. Si le echo 3/4 de aceite y 1 de agua, voy a decir que el 75% es de aceite y el 25% es de agua. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de que un todo, un entero, es 100. Por eso todo lo tomamos como 100%, 20%, 5%. Porque un todo lo consideramos 100. Son 100 unidades, por decirlo así. Entonces, si tenemos un barril con 50% de agua y 50% de aceite, está 100% lleno. Si yo dijera que está 100%, 100% es agua y 100% es aceite,
pues parecería que tengo dos barriles, porque no pueden haber 200, porque 100 de agua y 100 de aceite serían 200, y el barril solo soporta 100. Entonces, si tengo 200, entonces tengo dos barriles. ¿Se dan cuenta? Eso significaría que estamos haciendo la herejía de que en Jesucristo hay dos personas. Y en Jesucristo hay solamente una persona, con dos naturalezas. Y las dos naturalezas son reales y verdaderas. Por eso nuestro credo dice: Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Por qué? Porque está hablando de ese 100. De ese 100. No es 100% hombre, no es 100% Dios. Porque entonces, si nosotros somos un 100, como entendemos la unidad, el todo, entonces Jesucristo se pasaría de la unidad que tiene la persona. En la persona es uno. La persona es uno. Eso es 100. Entonces, Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios. Ahora, ¿por qué me gusta más verdadero? No solamente porque lo dice el credo, sino porque al decir completo, existe la posibilidad de pensar en y qué pasa con el pecado del hombre, que también en parte somos nosotros también. Y Jesucristo no tuvo pecado. Entonces, lo mejor es decir verdadero, porque en lo verdadero no existe cosa mala. Y si Jesucristo es verdadero, no hay cosa mala. Entonces Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Volviendo al tema del verbo. ¿Cómo es que San Juan dice que Jesucristo es el verbo? Porque él dice de que cuando él dice, y el verbo se hizo carne, es porque ya existía. Porque ¿cómo termina diciendo? Dice, o sea, ¿cómo continúa diciendo? Dice, y habitó entre nosotros. O sea, no es que ahí se formó, ya existía. La segunda persona de la Santísima Trinidad ya existía. Solo que no podía verse, no podía manifestarse visiblemente. Y la única manera que lo pudo hacer fue tomando carne de el ser humano para tomar la humanidad. Y ahora él ya podía decirse que es hombre. Y como hombre perfecto, viene porque tenía que ser perfecto para poder ser aquel cordero que iba a ser sacrificado, que tenía que ser limpio, sin mancha y sin defecto. Y sabemos que el pecado y el vicio es un defecto. Entonces Jesucristo no tuvo eso. ¿Por qué? Porque era el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta para la redención. Entonces Jesucristo tenía que ser verdadero hombre. ¿Qué es un verdadero hombre? El que está apartado de el pecado. Entonces Jesucristo, al estar fuera del pecado, es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, verbo, ¿qué es verbo? Verbo es la palabra de Dios, pero no confundamos palabra de Dios con lo que está escrito en una Biblia. Estamos acostumbrados a decir que cuando leemos la palabra de Dios nos referimos a la Biblia, o estamos acostumbrados a que cuando ponemos a la Biblia, así el objeto, bueno, aquí la tengo, permítanme un momentito, tenemos vamos a ver acá, así, tenemos la Biblia y decimos esto es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios, pero no en el sentido de que Dios es el que está hablando. Como quien dice, personalmente hablando, no es la Biblia. En la Biblia no está Dios hablando personalmente.
¿Saben por qué no está hablando personalmente? Porque la Biblia, en la traducción, puede traer defectos. Y esos defectos no son de Dios. La palabra de Dios es su soberanía, su voluntad y su gobierno, su amor, en especial su amor, que es su Hijo. Ese Hijo es su gran amor. Y ese gran amor se manifiesta en su palabra. Y su palabra es el Hijo. Y ese Hijo toma un cuerpo humano. Entonces, el verbo con letra mayúscula, con B mayúscula, significa la existencia de la segunda persona de la Santísima Trinidad desde antes de los tiempos, desde antes que el mundo fuera creado, ya el verbo ya existe o ya existía. Entonces, eso es el verbo, que podríamos decir que es Dios hablando. Dios hablando es el verbo. Y ese verbo se materializa en Jesús. Cuando Jesús se hace hombre, entonces cuando Juan dice, y el verbo se hizo carne. Entonces, para concluir, Jesucristo es sustantivo. Y ya di las explicaciones por qué es sustantivo. Jesús es verbo, porque Jesús, desde antes de nacer como hombre, ya existía. Y esa existencia es lo que nosotros le llamamos el verbo. El verbo es Jesucristo mismo. Y Jesucristo mismo es la palabra de Dios que se hizo hombre. Y por eso es que se dice el Hijo de Dios, porque es como que si viniera de él. ¿Por qué? Porque acordémonos de que Jesús como hombre no existía antes de haber nacido. La existencia de Dios es la existencia de Jesús, mejor dicho, de Jesucristo, solamente se puede considerar desde antes de la creación, desde antes de su nacimiento terrenal, como verbo, como la palabra de Dios, como el deseo de Dios. Entonces, y eso es lo que se llama verbo. Y ese verbo no desapareció cuando Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Porque adquirió una segunda naturaleza. Es decir, se quedó con la naturaleza divina y tomó naturaleza humana. Entonces, ese verbo siguió siendo verbo. Por eso es que nosotros le llamamos el verbo. Entonces, no podemos confundir dos cosas. No confundamos la palabra de Dios, que no se limita ni se restringe a unas letras escritas en un libro que le llamamos Biblia. No se limita a eso. Por eso le llamamos palabra de Dios, porque es parte de la palabra de Dios. Pero no es la palabra de Dios en su totalidad. Jesucristo es la palabra de Dios en su totalidad. Porque eso lo dicen las mismas escrituras, que es la imagen perfecta de Dios. Entonces, sí, Jesucristo es el verbo. Y Jesucristo es también sustantivo. Entonces, no estoy poniendo una forma de podría decir, de
vamos a ver, como quien dice, discordia o una contradicción a lo dicho en la expresión Jesucristo es verbo no sustantivo. Lo único que yo estoy poniendo es de que no podemos confundir esa expresión. Tiene un problema. El problema es de que si lo tratamos como asunto de gramática, lleva a un error. El error gramatical está en que Jesucristo es sustantivo. Basta hacer una oración y descubriremos de que Jesucristo es sustantivo. Jesucristo es verbo, pero no gramaticalmente. Ahí es donde quiero enfocarme. No es gramaticalmente el verbo. No puede ser gramaticalmente el verbo porque gramaticalmente un verbo tiene funciones que no las podía tener la palabra Jesucristo. Ahora, espiritualmente hablando o con profundidad, sí podíamos decir, va. Pero tiene que tenerse cuidado. ¿Por qué? Porque este hermano que le digo yo que estaba platicando, me dio la impresión de que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero apuntaba a que él piensa de que el verbo quiere decir hay que moverse, Jesucristo significa que hay que hacer cosas. No, esa es una manera, podríamos decir, figurada de decirlo, pero en la manera directa y en el sentido específico de el verbo es Jesucristo. El verbo es Jesucristo. Y que Dios nos bendiga.